Hola, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, agradecer su asistencia a esta plática tan interesante que nos va a compartir el doctor Joel Olivares. Me da mucho gusto ver a colegas del puerto de Veracruz, amigos, vecinos, maestros, alumnos también por ahí y alumnas. Eh, me gustaría dar inicio, pero antes agradecer al arquitecto Joel Olivares su presencia en su casa, que, que, que ahora además le toca estar del otro lado de la barrera y que me parece que puede llegar a ser como los diálogos de arquitectura más difícil porque el hecho de uno desmenuzar su obra es mucho más difícil que la desmenuzar la de otros, ¿no? Pero, por supuesto, pues agradecerle la presencia, el apoyo que hemos tenido también para la academia, siendo el que coordina justamente los diálogos de arquitectura. Muchas gracias por ello también. Y pues bueno, vamos a dar inicio, siendo hoy 27 de septiembre del presente año, a las 17 horas, declaro iniciada la 12ª sesión ordinaria de Arquitectura Nacional de Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz, la cual tiene un honor de presentar al arquitecto doctor Joel Olivares con su ponencia sobre la arquitectura fenomenológica, el lenguaje iconográfico de la arquitectura para el siglo XXI. Ahora cedo la palabra al arquitecto Jorge Flores, académico también, para que nos dé una breve semblanza del doctor. Bienvenidos todos, bienvenido arquitecto Jorge, adelante. Perdón. Recorté un poco tu currículum, Joel, porque si no nos íbamos a pasar algo que un par de horas leyendo. Realmente, muy interesante tu trayectoria. Joel Olivares Ruiz, formación académica y profesional, arquitecto por la Universidad Veracruzana, 1965-1970. Especialidad de posgrado en comunicación visual y diseño gráfico en la Universidad Internacional del Arte de Venecia, Italia, de 1974 a 1975. Especialidad de posgrado en restauración de sitios y monumentos históricos por la Universidad de Florida en Gainesville, Florida, 1985, programa ICOMOS, Carimos y UNESCO. Maestría de Diseño Industrial por la Escuela Politécnica de Milano, Italia, 1979-1981. Doctorado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, España, 1996-1998. La tesis con la que se doctora es el lenguaje iconográfico de la arquitectura, análisis comparativo entre dos disciplinas proyectuales, cum laude. Profesor emérito de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana como profesor de Diseño Arquitectónico y Teoría de la Arquitectura. Las dos materias me las diste, Joel. Y extraordinario maestro como maestro de taller de diseño arquitectónico, fue realmente un pilar indispensable. De 1972 al 2002 y de la Facultad de Artes Plásticas como profesor de Estética, Historia del Arte y Diseño Básico. Fundador y rector de la Universidad Gestal de Diseño en Jalapa, Veracruz, como proyecto académico de enseñanza fundamentado en la teoría de la percepción y como modelo educativo constructivista. Universidad especializada en diseño desde 1989. Director de la maestría en diseño arquitectónico, Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, Facultad de Arquitectura, unidad de posgrado del 2002 al 2012. Vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones y Escuelas de Arquitectura, ASINEA, Región Golfo, desde 2010 al 2012. Coordinador de investigaciones de ASINEA, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Arquitectura, a nivel nacional desde 2010. Presidente del Consejo de Aldea, Agencia de Desarrollo Social, desde 2010. ONG especializada en desarrollo comunitario. Investigador invitado del Instituto Europeo de Diseño en Milán, Italia. Estancia de investigación en el Departamento de Biónica para desarrollar el programa de investigación sobre modelos iconográficos aplicados a la biónica en 1987. Investigador invitado de la Fundación SEC de la Universidad Camilo Cela en Madrid, España. Programa Educación para el Siglo XXI en 2010. Investigador invitado por la Universidad de Alicante, España,
Estancia en la Facultad de Arquitectura del 2015 al 2018. Miembro del Consejo Académico Veracruzano en 2011. Ediciones: Metodología en la creatividad para el diseño gráfico, editorial Universidad Granada, España. Metodología de creatividad compilada por el doctor Adib Sabaj, editorial Universidad del Valle de México. Tesis de doctorado: El lenguaje gráfico de la arquitectura, análisis comparativo entre dos disciplinas proyectuales, editorial Universidad Politécnica de Madrid, España. Tipografía, tradición e innovación, editorial Diputación de Vizcaya, Bilbao, España, 1993. Modelos iconográficos, editorial de la Universidad de UDG, Universidad de San Luis, México, 2013. Semiótica de la arquitectura, editorial UGD, México, 2016. Historia de la arquitectura de interiores, Universidad de Sonora, México, 2016. Arquitectura fenomenológica, editorial UGD, México, 2018. Creatividad y cognición en la educación arquitectónica, Universidad de Alicante, 2018. Historia de los premios del cine mexicano. Ese fue el que más me sorprendió. Luego tenemos que platicar sobre ese asunto. Del cine mexicano 2020, Bienal de Venecia, Italia. Teoría de la forma, Morfogenética, UGD, 2024. Como premios, medalla de plata por el CIDI UNAM en los 25 años de diseño industrial. Medalla de plata por la Universidad UPAEP de Puebla en diseño gráfico. Segundo lugar regional en diseño industrial de concurso académico de creaciones, CEP UNAM. Beca para estudiar especialidad de diseño y comunicación visual en la Universidad Iberoamericana, no, UIA, de Venecia, Italia. Beca CONACYT para estudiar maestría de diseño industrial en la Escuela Politécnica de Milán, Italia. Beca para estudiar especialidad de restauración y monumentos y sitios históricos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Florida, en Gainesville, Florida, Estados Unidos, por la organización Carimos y de ICOMOS UNESCO. Ya casi terminamos. Nada más faltan 2 páginas más. Beca Promeo C para estudiar el doctorado de arquitectura en España en la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid, ETSAM. Premio del Banco Mundial para Proyecto Juntos para el Mercado, 2006, UGD. Premio para la Expo de las 100 Escuelas de Diseño del Mundo en Taiwán, 2014. Y por supuesto, miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz. Joel, lo traté de hacer lo más rápido posible para no quitar tiempo. Va. Y luego hablamos de lo del cine, me pareció súper interesante ese tema. Ya, muy bien. Joel, Bien, adelante. Bien, el tema bueno, cada vez que analizamos una obra de algún arquitecto, lo que intentamos es encontrar cuál es la intencionalidad o cuál es la característica básica de esa obra. Y como bien dices, hacerla propio es lo más difícil, lo más complejo, porque se juntan muchas cosas. En mi caso especial, yo no puedo desvincular mi pasión por la arquitectura con la educación, o sea, como enseñante, ¿no? Que me he dedicado casi 50 años a la enseñanza y también a la teoría, ¿no? A la investigación. Entonces son 3 elementos que a mí me llevan para hacer este trabajo, esta síntesis. Y con ello, pues, fue un ejercicio que en serio me ha llevado como 2 meses estar trabajando, apenas hace como 2 horas que terminé de hacer esta presentación, ¿no? Entonces, el tema básicamente es lo que me he preguntado desde el inicio y por lo que he comenzado toda esta carrera de salirme, por ejemplo, de mi zona de confort, de haber trabajado con Enrique 5 años y haber tenido pues ya la oportunidad de ser el segundo a bordo, ¿no? Que llevaba la obra, salirme de esa zona de confort y viajar, o sea, irme, ahora sí con una mano adelante y otra atrás, pero pues irme y empezar a buscar y encontrar respuestas a preguntas, ¿no? Sobre todo por el tema, básicamente, son dos cosas que me he hecho esta pregunta, ¿no? La primera
es el caos de la ciudad. O sea, hasta siglo XIX hay un lenguaje, hay una idea de armonía de la ciudad, ¿no? Donde hay diferentes, hay palacios, hay iglesias, hay casas, mansiones y casas pequeñitas o casas muy pobres alrededor, pero todo es con un mismo lenguaje, ¿no? Y entonces, el, el hecho de que a partir del moderno que se rompe ese lenguaje histórico que viene desde los egipcios, ¿no? Toda esa acumulación, esa historiosidad de la arquitectura y se rompe y se crea una idea que es básicamente el donde yo estudié, me tocó esa época, ¿no? El 68, los 65, 70, donde había que ser moderno, había que ser, o sea, había que tumbar casas antiguas para hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, más higiénicas, mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el, el, el por qué esa ruptura y por qué esa confrontación. Y la segunda es, para mí, la arquitectura, yo me definí básicamente ser arquitecto en secundaria. Cuando aprendí a dibujar perspectivas, este es lo mío. Entonces de ahí yo me dediqué y me he dedicado hasta la fecha a aprender. Sigo aprendiendo. Pero el por qué, es decir, cuando uno trabaja, se arriesga y propone, y parece que el resto de arquitectos les insultan. O sea, les molesta, ¿no? De que tú hagas algo distinto, algo nuevo, una experimentación. O sea, eso es la arquitectura, ¿no? Hacer toda una serie de experimentaciones para ver qué funciona, ¿no? Y yo lo analogaba a los médicos. Los médicos cada año van a un congreso para aprender entre todos lo mejor que hacen de medicina, ¿no? Y nadie se pelea, ¿no? Al contrario, todo el mundo se agradece de que alguien esté haciendo algo mejor y alguien que le pueda proporcionar una manera más rápida, ¿no? Y uno cuando va a un médico, pues no te pregunta si te gusta así o te gusta allá. O sea, simplemente te da un diagnóstico y te da una propuesta de solución. Y yo veía que la arquitectura es así como, sobre todo en enseñanza, que te enseñan básicamente a odiarte, ¿no? A criticarla de tal manera, o sea, porque tú presentas cualquier idea, inmediatamente te rayan, te la rompen, te insultan, ¿no? Entonces, si te atreves tú a hacer alguna experimentación, es como bofetada hacia todo, ¿no? ¿Cómo te atreves, no? Entonces, y sobre todo como que todo tiene que ser como original, ¿no? Como nadie lo ha hecho, entonces yo lo puedo hacer, ¿no? Y para mí, en principio, si para mí es una pasión la arquitectura, pues es reconocer a quien lo haga como lo hace, ¿no? Disfrutar que los esté haciendo y sobre todo, pues mostrar lo que hago, pues básicamente para que el que quiera usarlo, que lo use. O sea, no es, o sea, la arquitectura es un fenómeno cultural, pues tiene que ser así como, es cultural y es social, ¿no? Entonces tiene que ser hacia la sociedad. Este tema es básicamente una postura, no es que sea un estilo, aunque al final podríamos concluir a ver al final que puede, si puede formarse como un tipo, como un estilo, ¿no? Pero es básicamente una postura teórica de análisis que proviene básicamente de la filosofía fenomenológica, ¿no? Y es a la que pues, me he dedicado básicamente desde el punto de vista de teoría para poder hacer estos análisis. Bien, esto es básicamente mi trabajo de tesis del doctorado. Yo lo que he hecho básicamente es un trabajo en una primera parte de análisis de un fenómeno que es la semiótica, o sea, cuándo inicia y cuándo acaba, que son 30 años,
en la arquitectura. La semiótica es una teoría que pareciera que le da un sentido a la teoría de la arquitectura, que siempre se basa las teorías anteriores son sobre la estética, ¿no? Y entra esta teoría que tiene una duración de 30 años. Yo la tomé básicamente para el doctorado porque ya estaba terminado, o sea, ya no se hablaba sobre semiótica y a mí me interesó muchísimo de ver si realmente la arquitectura es un lenguaje y si es ese lenguaje, entonces, ¿cuáles son sus características y cuáles son su metodología? Y bueno, lo que realmente concluí y sobre todo analicé el por qué se había muerto ese discurso, por qué se había eliminado, ¿no? Y fue básicamente porque nunca se pusieron de acuerdo en 30 años que duró esta teoría en que era un sema. O sea, nadie se puso de acuerdo que era un sema, ¿no? No sabían si era un ladrillo, si era un muro, si era una ventana, o si... Y lo que tiene, es decir, el traslado de la semiótica, que es de la teoría del lenguaje, que viene de la literatura hacia la arquitectura, es muy distinto, ¿no? Porque el mensaje arquitectónico, es decir, en un libro pues hay todo un discurso, ¿no? En la arquitectura es toda una interpretación. Y entonces esa interpretación fue muy difícil poder establecerle parámetros, ¿no? Y entonces, y sobre todo definiciones, ¿no? Sobre todo de unidades, ¿no? Un SEMA, ¿qué es el SEMA, ¿no? En arquitectura, un tabique, un muro, una casa completa, o sea, nunca se pudieron de acuerdo. Pero sobre todo por el hecho de que las constantes lingüísticas de la arquitectura, pues no existen, ¿no? O sea, no hay una arquitectura que tenga todas las características de una arquitectura. Hay arquitectura sin techo, hay arquitectura sin muros, hay arquitectura sin cobijo, ¿no? Puede estar abierta. O sea, hay arquitecturas que no están en la tierra, están en el agua, ¿no? Están suspendidas. O sea, no hay ninguna característica que sea universal, ni una sola. Entonces, el problema fue ese, ¿no? Que se encontraron que no había ningún, o sea, cuando quisieron hacer la esencia, buscar los elementos esenciales, nunca los encontraron, ¿no? O sea, no hay nada esencial dentro de la arquitectura. Y entonces, lo que hice básicamente es revisar los textos, y entonces me encontré con este cuadro, que es básicamente en la parte horizontal de la parte izquierda, que es la semiótica. O sea, tomé una postura que es la de Peirce. Entonces, el Peirce plantea para la semiótica que es el índice, el icono y el signo. Esa es su teoría, ¿no? Esta triada, ¿no? Y entonces el índice es aquella imagen que solamente te da alguna relación, ¿no? Pero totalmente abstracta, como es el caso de la casa de Benjamin Franklin, que bueno, pues era de madera, no existe, ¿no? Y entonces se hace un monumento a la casa, como más o menos aparecía, con esa escultura, ¿no? Ese es el índice, ¿no? El icono, que es básicamente el símbolo, ¿no? De lo que es la arquitectura, en este caso es como la entrada en esta casa postmoderna, ¿no? Y el signo, que es básicamente una esencia, digamos, geométrica, ¿no? En este caso es la casa de Frank Lloyd Wright, que es digamos, en esa línea de casa, ícono, como la característica esencial de esta triada, el signo básicamente es la cubierta de dos aguas, ¿no? Y está la casa de Frank Lloyd Wright. Por el otro lado, crucé, este es lo de Peirce, el índice icono signo, y yo lo crucé con el arquetipo
pasé por el icono y paso al esquema. Y esta es básicamente una teoría de la comunicación. O sea, por un lado está la semiótica, pero por otro está la teoría de la comunicación. Y entonces en el arquetipo, todo este esquema de la cubierta de dos aguas se hace arquetipo con los templos griegos, con el templo griego. Se hace arquetipo, ¿no? Antes, pues es la cabaña, ¿no? Y el esquema es básicamente ese templo griego, pero pues, hecho de una manera, digamos, allá está de piedra y aquí está de metal, ¿no? Reducido o banalizado, digamos, sus proporciones, su intencionalidad, y simplemente es digamos, periférico, ¿no? No es esencial, ¿no? Pero existe, ¿no? Ese es el esquema, ¿no? Y entonces, básicamente este cuadro nos da una idea de lo que es la teoría de la comunicación. Y lo vinculo con este otro cuadro, que son los arquetipos, que es la parte de arriba, que es, por ejemplo, la ventana clásica, con la interpretación del colonial mexicano, ¿no? Que es una interpretación esquemática, ¿no? Y nosotros podemos ver ventanas, por ejemplo, es decir, la esencia de la ventana es la ventanidad. Y es una, digamos, el icono, al ser ventanidad, es algo que no tiene una figura ni tiene una posición, sino tiene una esencia, ¿no? La ventanidad, que es mirar hacia afuera, ¿no? Esa es la ventanidad. Y entonces tiene un sentido histórico, como es en el neoclásico, y hay una interpretación con ese colonial mexicano contemporáneo, ¿no? En el moderno se rompe y se interpreta de otra manera, esas ventanas como una textura. Pero en el posmoderno se recupera y se utiliza como alternativas de ese arquetipo, ¿no? Vendas horizontales, verticales, aperturas, líneas, ¿no? Entonces hay toda una articulación, se llama articulación retórica, ¿no? Pero en esta tercera parte, que es básicamente esta teoría iconográfica, ¿no? La ventana es esa ruptura geométrica, o sea, no es una ruptura accidental, ¿no? Sino está intencionada, ¿no? Esta es una obra de Owen Moss, entonces, donde aparece la escalera y de repente se ve el cielo con esa apertura, ¿no? Con esa abertura, ¿no? Geométrica, ¿no? Que está en una especie de doblez. Y entonces aporta, digamos. No es la ventana para mirar, sino la ventana que tiene un sentido en sí, ¿no? Que tiene una presencia, ¿no? Que es objetual. Aquello que es, digamos, la ventana es el vacío, ¿no? Pero es objeto. Esa es básicamente la idea. Perdura a través del icono. El arquetipo es aquello que viene desde atrás, desde la prehistoria, ¿no? Y es que es increíble porque, digamos, no hay un primitivo. O sea, los primitivos es básicamente porque su articulación del lenguaje es muy bajo, ¿no? Pero la complejidad del lenguaje es igual que si tuvieras una cultura, ¿no? O sea, no hay nada, no hay un intermedio entre un simio y un ser humano. Todo ser humano tiene toda la complejidad de todas las características. O sea, por más arcaico que sea un aldeano, o sea, un indígena, ¿no? Tiene una complejidad subjetiva en el manejo de los símbolos. No sé si yo leí de Carl Gustav Jung, sobre el arquetipo, y él hablaba que son los significados que han perdurado históricamente. Así es. Y que son comprensibles en cualquier sociedad. Así es. No tenemos idea cómo son comprensibles y cómo han perdurado como tales, pero cuando me dicen una casa, yo posiblemente con que haga el esquema de la casa es entendible para cualquier cultura humana, ¿no? Y es ahí donde es importante la teoría Gestalt, porque la teoría Gestalt lo que tiene básicamente es tu estructura de percepción. Y esa estructura de percepción la tienes genéticamente. O sea, no es algo que tú lo aprendes, sino ya lo tienes.
Es más, para la teoría gestal, el hecho de aprender es desaprender, ¿no? Cuando tú desaprendes y te basas en tus instintos, ¿no? Tienes mucho más articulación digamos, de complejidad ante los mensajes, ¿no? Ese es básicamente el tema. Este es básicamente una parte esencial de la tesis que hice de doctorado. Hice un cuadro, es decir, yo hice toda la parte de teoría de partir de la semiótica, ¿no? Para rescatarla, digamos, rescatar haciendo lo que no hizo la semiótica, ¿no? Que es la metodología, ¿no? Cómo se aplica la metodología en arquitectura. Y entonces tomo los movimientos contemporáneos, ¿no? Son 6, y los analizo uno a uno, sus características y sus diferencias, pero todos pertenecen al mismo enfoque, ¿no? Que es un enfoque retórico. Es el retórico del mensaje, ¿no? Entonces, de hecho, todos son postmodernos. O sea, no hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? Todos son postmodernos. Y cuando lo hemos comentado ya en varias Sí, ocasiones, sí. ¿por qué dejas el brutalismo fuera? Bien, el brutalismo es parte del minimalismo, ¿sí? O sea, el moderno termina hasta el 70, digamos, el moderno. Se inicia en el 20, que es donde se desarrolla. El brutalismo está dando por los 50, ¿no? Y hasta el 70 se eliminan. O sea, después del 70 inicia el posmoderno, que es, insisto, la recuperación del pasado. Es la referencia, ¿no? ¿Sí? ¿Es un regreso al clásico? ¿Perdón? ¿Un regreso al clásico? No, un regreso a todo. O sea, el posmoderno histórico es el primero, hace el clásico, ¿no? Lo recupera, ¿no? Pero el posmoderno, digo, el tardomoderno, recupera el moderno del 20, ¿no? El Corbusier del 20. Y el high-tech recupera, de hecho, se va hasta el Art Nouveau. El Art Nouveau es el movimiento arquitectónico donde todo está ensamblado. Recuérdense que en el Art Nouveau no hay soldadura. Es metálico, pero todo atornillado, ¿no? Y entonces eso lo hace, pero lo hace como el elemento simbólico del high-tech. Por eso exagera en los nodos. Hace tensores, ¿no? O sea, hace piezas muy maquinistas, ¿no? Digamos, es un estilo, ¿no? Todos esos son estilos base. Digo, en estilos, no en el sentido peyorativo del moderno, ¿no? Sino el sentido de personalidad, ¿no? De un grupo. Esa es digamos, la manera de hacerse. Por eso es un retórico, ¿no? El deconstructivismo lo que hace básicamente es una postura del manejo icónico del símbolo, que es la casa o que es el edificio o es el barco. En este caso es el barco, ¿no? Es una casa barco, un museo barco, ¿no? Pero al estar deconstruido es mucho más espiritual y a la vez es una protesta hacia el caos de la ciudad. Porque es un orden, digamos, es un desorden ordenado. Y yo no dejo a mí siempre me ha parecido muy interesante ver el cubismo en la pintura y el deconstructivismo con las grandes similitudes que tiene. O sea, claro, se pierde el punto de vista privilegiado, se pierde el arquetipo como tal, las ventanas pueden ser cubiertas y los muros pueden ser columnas y las cubiertas mismas pueden ser parte de los muros. Todo se destruye, pero se mantiene la esencia, como un poco como en el cubismo, ¿no? Que puede ser que Picasso dibuje apenas 3 rayas y un rectángulo y uno tenga claro que es una guitarra, ¿no? Sí, pero hay una situación que, digamos, el moderno nace por la espacialidad. O sea, que es Wright el que rompe, digamos, las esquinas y genera la espacialidad con muros, etcétera, etcétera. Entonces, lo va a romper. Le Corbusier lo hace de otra manera, pero lo hace lo mismo, ¿no? Entonces, el deconstructivismo crea el movimiento, ¿no? Donde crea perspectivas, ¿no? Y entonces produce sensaciones mucho más, digamos,
se hace más evidente estas sensaciones. Se hace más la arquitectura de las sensaciones, que es una de las esencias de esta arquitectura significativa o fenomenológica, ¿no? Sí. Sí. Y reconoces, o sea, la arquitectura en este caso no tiene que parecer un museo, ¿no? Es una pieza de arte ya, en ese sentido, ¿no? Y el minimalismo hace exactamente que el deconstructivismo, de hecho, son antagónicos, ¿no? Es el máximo orden contra el desorden. Completo desorden. Desorden ordenado, sí. Es deconstructivismo, ¿no? Pero minimalismo lo hace, pareciera, con el silencio, ¿no? Digo, sí lo hace con el silencio, ¿cierto? Por Dios. Pero es contrario al tardomoderno. El tardomoderno es como muy Le Corbusiano, ¿no? Pero el minimalismo es la esencia de Le Corbusier. O sea, la esencia de su tipo de arquitectura es recuerden que Le Corbusier hace un purismo, ¿no? Hace arquitectura purista, ¿no? O sea, él intenta hacer la cubista, pero cubista es mucho más deconstructivista que antes no existía, ¿no? No lo hace, o sea, no puede trasladar el concepto de cubismo al cubo, ¿no? Entonces lo hace esencial y lo dice purista, ¿no? O sea, cosas así. Pero es básicamente pareciera, es una arquitectura del silencio contra el caos de la ciudad, ¿no? Por eso le da la espalda, ¿no? A la ciudad. En algunas situaciones, en otras, como en el caso de Rafael, que básicamente es una obra de arte. O sea, es escultórica, ¿no? Entonces, pero digamos, no pareciera que rompe el icono de casa o de edificio, ¿no? Pero no está, o sea, está en otra, es decir, transgrede la escala, ¿no? Transgrede el material esquemático de la arquitectura, ¿no? Pero a la vez, al mantener ciertos arquetipos como puerta, ventana, muros, sí se reconoce la casa, o sea, sí se reconoce la vivienda. Por supuesto. O sea, no es evidente y posiblemente el lenguaje no sea claro, pero es completamente comprensible. Exactamente, pero recuérdense que está dentro del movimiento abstracto. En el arte es abstracto. ¿Sí? Parte del minimalismo es abstracto. Y el maximalismo, que es el último que aparece y después ya no aparece en movimientos postmodernos, que es básicamente, es como las muñecas de estas rusas, ¿no? Es dentro de una muñeca hay otra muñeca. Dentro de esa arquitectura hay otra arquitectura. Son capas, son... Bueno, hasta aquí básicamente era mi trabajo de tesis con relación a cómo ver la semiótica y trasladar la arquitectura para hacer el análisis de la arquitectura contemporánea. Yo la hice antes del 2000, entonces en los 90s. Y me aparecieron otros tipos de arquitectura que ya existía y esa le llamé la otra arquitectura. No tenía clasificación, pero es empotrada, enterrada, empotrada, o son en acantilados, pues como biónica, ¿no? Sustentable, significativa, ¿no? Simbólica, ¿no? Y metafórica. O sea, yo les nombré de esta manera, o sea, no tenía ninguna referencia, pero existía este tipo de arquitectura, ¿no? Entonces no la podía dejar afuera, ¿no? Entonces la clasifiqué como la otra arquitectura. Y de ahí, a partir de haber hecho esta tesis, ¿no? Me preocupé en analizar este tipo de arquitectura para lograr, digamos, encuadrarla. Y esto es a lo que le estoy llamando la arquitectura fenomenológica. Es la otra arquitectura. Y este es el problema del lenguaje. Es decir, mi tesis lo que trataba de discernir es si la arquitectura es un lenguaje, y si es un lenguaje, entonces ¿cuál es su código?
cuál es su ortografía, ¿no? O sea, cuál es el código para leer la arquitectura, ¿no? Y ese es el problema del lenguaje, ¿no? Que cuando aparece una obra que ya no es tectónica, que ya no tiene material, que ya no tenemos geometría, ¿no? Es una casa nube, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para evaluarla? ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la salida? Las ventanas, ¿no? La estructura, los materiales, ¿no? Sobre el lago, en Zurich, está la nube, el edificio nube, ¿no? Y este es básicamente el edificio, ¿no? Hay un puente y hay una estructura metálica y después una serie de espreas que producen aspersores que van a producir la nube, ¿no? Pero porque es un stand de una feria del agua, ¿no? Entonces, no es que sea un edificio, pero es una arquitectura, ¿no? Y entonces, a partir de ahí es como encuadro que hay en la otra arquitectura es donde va a aparecer esta propuesta de los íconos para el siglo XXI. ¿No? Es decir, ya está desde, pues yo diría desde los 50 ya hay íconos de arquitectura, porque ya hay arquitectura enterrada, ya hay arquitectura biónica, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a reunir una serie de arquitecturas, ¿no? Y sobre todo, que nace esta geometría, la nanogeometría, ¿no? Y bueno, hago esta separación, ¿no? Por supuesto que la arquitectura fenoménica, al tener una esencia de significado, entra dentro del ramo de la arquitectura expresiva, ¿no? O significativa, ¿no? Y entonces detecto estos tres movimientos históricos donde se ve la intencionalidad de hacer una arquitectura como arte, o muy vinculada a ser arte, que es la parte espiritual o la esencia de la arquitectura. Nace de ahí, ¿no? De las artes plásticas, ¿no? Y entonces, pero no como una estética, ¿no? Sino básicamente como una esencia espiritual que es el arte, ¿no? Y entonces el futurismo, que es el que mira a principios del siglo XX, mira hacia el futuro, cómo va a ser las ciudades, ¿no? Entonces toma la retórica de las presas o el constructivismo, ¿no? De las estructuras, de los cables, de las torres de electricidad, y entonces hace una serie de interpretaciones arquitectónicas, ¿no? O sea, toma elementos de la época, ¿no? Revolucionarios, la máquina, la electricidad, etcétera, etcétera. Igual Arquigram lo hace, ¿no? Son tres momentos que se hacen eso, que se quitan la historia de la arquitectura, la historicidad de la arquitectura, pero ven cómo insertarse dentro de una época, ¿no? Sí. Como esencia, Sí. ¿no? Y aquí podemos ver, en el primer caso del futurismo, podemos ver la película de Metrópolis, ¿no? De Franz Liszt. Sí, es la idea de reinterpretar lo que tenían ellos por moderno, ¿no? Así es. Lo recuperan y lo hacen arquitectura. Así y me atrevo a decir que Arquigram podríamos ponerlo en lo que es Odisea del Espacio 2001, ¿no? Una idea de un futuro muy, muy tecnológico, ¿no? Así es. Y bueno, esto nos da una serie de escuelas, ¿no? O sea, el futurismo, por supuesto, no, porque es un movimiento básicamente plástico, pero se hace arquitectura, ¿no? Pero constructivismo sí se hace escuela, ¿no? Es Chutemas en Rusia y Arquibrán se hace la AA, o sea, en Inglaterra, ¿no? Entonces, de hecho, ese es por eso el vínculo con esta escuela. O sea, porque la manera de entenderlo, la manera de hacerlo, pues es a través de la educación. Por eso insisto, para mí es una síntesis esto. O sea, la arquitectura con la educación. Y bueno, Arquigram lo que hace una metodología, o sea, de estética, pero la hace aplicada hacia landscape, ¿no? Con interpretaciones gráficas, ¿no? Y lo que hace es funcionar precisamente el diseño gráfico con la arquitectura, ¿no? Y con el diseño industrial. Y entonces esa es básicamente la síntesis, ¿no? de esta visión de la arquitectura y tomando elementos retóricos de la época espacial, ¿no? En este caso. Y bueno, aparecen una serie de imágenes, porque todo lo hace gráfico, pero ya aparece una ciudad enterrada, ya aparece megaestructuras,
ya aparece la ciudad línea, ¿no? Y van a aparecer ya imágenes y obras donde ya podemos ver postmoderno, ya podemos ver deconstructivismo, ya podemos ver high-tech, ¿no? Y minimalismo, ¿no? O sea, aparecen los lenguajes dentro de este movimiento de Arquigram. Y bueno, el futuro contemporáneo pues, está en la tecnología, sobre todo esta tecnología de 3D, pero el problema es cuáles son sus modelos, ¿no? Ya no es hacer con una tecnología 3D una cabaña, ¿no? Entonces se va hacia formas que nos recuerdan básicamente la prehistoria, ¿no? O la historia, lo básico, ¿no? Por ejemplo, estas ciudades del África, ¿no? Pero aparece ya también otras formas de estructura, que es la arquitectura generativa, ¿no? O sea, de piezas que se van articulando, ¿no? Y aparecen formas muy complejas. Entonces, ese es un futuro, ¿no? Pero, insisto, ya hay conceptos, que es el concepto de la ciudad línea, ¿no? Como la M30, ¿no? O esta ciudad enterrada de Emilian Bass, o la línea que se está construyendo en Arabia Saudita, ¿no? Que es una ciudad de 270 kilómetros, ¿no? 500 de altura. 500 de altura, 200 de ancho, ¿no? Y tiene agua adentro, ¿no? O sea, digamos, rebasa nuestra imaginación, pero ya está hecha, ya está conceptualizada, ¿no? Ya está diseñada, ¿no? Y se está construyendo además. Pero ese futuro lo vemos ahí con la línea, ¿no? Y es básicamente la idea, la esencia de la arquitectura es hacer del desierto un oasis y no al revés, ¿no? Entonces eso cuestiona todas nuestras ciudades, lo que estamos haciendo cuando le damos la espalda a la ciudad. O sea, pero es sorprendente, ¿no? Porque a mí cuando vi esas fotos me recordaba la ciudad de Petra. así ¿no? es. Un poco la utilización del mismo medio, ¿no? La adaptación. Sí, la adaptación. Eso es la arquitectura fenomenológica. Es a lo que voy. Ese es el discurso de esa arquitectura fenomenológica que está en función de los fenómenos, ¿no? Que es el sitio, es el viento, la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aparece esta postura, por un lado, radical y a otra escala de una arquitectura que es una ciudad, ¿no? Como forma es una línea, es un muro, ¿no? Pero por otro lado, en lo pequeño, en este proyecto, que lo vemos al lado derecho, donde se recupera la cabaña, ¿no? La cabaña, pero contemporánea y fabricada, creo que se fabrica en 1 mes o 2 meses, no sé, todo con material industrializado, pero recuperando la esencia de lo que es el hábitat, que es en la cabaña, ¿no? Con toda la experiencia de la tecnología contemporánea, ¿no? Entonces, esta contraposición, es decir, nos pensamos el futuro más en el sentido de lo que no sabemos, ¿no? Que en lo que sí sabemos. Esa es la metáfora. Va para allá, ¿eh? Exactamente. Entonces, en esas dos posiciones hay una serie, son dos posiciones extremas, pero hay una cantidad de gris que está entre esas dos posiciones. Y ese es nuestro trabajo. Ese es nuestros límites, ¿no? Pero teniendo siempre la idea de que hay dos posturas antagónicas, ¿no? Que no solamente hay una, ¿no? ¿Sale? Y de aquí pasamos al tema de lo que es, ¿por qué sale el tema de la arquitectura fenomenológica? Pues básicamente es este libro que hace Ruiz de la Puerta, digamos docente, o fue de mis docentes ahí en el doctorado, mucho más amigo y hasta en la actualidad, donde él hace este libro de arquetipos. O sea, de cómo funcionan estos arquetipos, cómo se desarrollan en el arte y en la arquitectura, ¿no? Y entonces aparece el concepto de cueva. Y si nos damos ese concepto de cueva, sí, el concepto de cueva, pues es el origen del hábitat humano, ¿no? ¿Sí?
O sea, tenemos ese arquetipo en nuestra memoria histórica o genética, ¿no? La cueva, ¿no? Y la cueva la podemos ver allá arriba, en la línea, ¿no? Si nosotros miramos por la superficie, ¿no? Que es el tema del estilo, que es, insisto, postmoderno. Entonces vemos allá pues, una línea gigante y todo de vidrio, ¿no? Porque refleja todo el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces vemos el jardín de Babilonia y el muro y por dentro la cueva. Son tres conceptos que se manejan para ese persona arquetipos. Y entonces él lo que hace básicamente es ese análisis y toma como referencia una casa que yo hice, que es la casa de Xolosla, donde utilizó las bóvedas de ferro cemento, entonces hace cueva, ¿no? Y el fuego. Entonces él lo escribe dentro de este libro, ¿no? Y es ahí donde tengo ese punto de arranque para este tema de la arquitectura fenomenológica, ya de manera, digamos, consistente, de manera teórica, por Ruiz de la Puerta, ¿no? Pero con el trabajo que hice, no solamente en la tesis, de hacer una tesis documental o de investigación documental, sino de práctica, o sea, porque la arquitectura básicamente es un oficio, ¿no? Entonces hay que ver cómo se hace. Insisto, mi preocupación era metodología de enseñanza, pero también de elaboración, cómo lo puedo incorporar hacia la arquitectura. Y entonces hicimos laboratorio. ¿Qué significa esto? Cómo encontrar, digamos, al pasar a la parte 2, después del análisis de semiótica del lenguaje, si la arquitectura es un lenguaje, lo que concluí que básicamente el lenguaje en la arquitectura son a través de grupos. Y entonces al ser de grupos, el lenguaje es dialectal. O sea, nosotros nos movemos como dialectos, ¿no? Por eso nacemos dentro de un dialecto, por ejemplo, en este caso brutalismo, pero después brincamos a otro, o sea, porque se va evolucionando y puedes brincar a otro dialecto tranquilamente, ¿no? O quedarte ahí si quieres. Se conservan arquetipos, se conservan ciertas ideas que son constantes. Sí, y por eso vemos arquitectos como Le Corbusier, ¿no? Que nace de una manera y termina de otra, ¿no? Él nace con el concreto y termina con el metal, ¿no? O sea, porque va generándose, ¿no? En diferentes ismos, ¿no? Bien, y entonces a mí lo que me interesaba básicamente para comprobar, insisto, el lenguaje no está, es decir, sí se pueden leer los ismos, pero de una manera mucho más trascendental, más a través de conceptos. Y entonces al pasar el lenguaje, no de lo perceptivo, entrar a lo aperceptivo, ¿no? Que es básicamente los conceptos. Los significados. Sí, pero los significados es cuando tú le das un nombre, ¿no? Y los conceptos es cuando tú lo entiendes, pero no lo describes, ¿no? No lo puedes describir tanto, ¿no? Sino simplemente lo entiendes, ¿no? Entonces, en ese punto, ese tipo de lenguaje es el lenguaje conceptual, ¿no? Y ese lenguaje yo lo propuse como iconográfico. ¿Por qué iconográfico? Porque no tiene, o sea, parte de una construcción simbólica, ¿no? Pero no construida, sino heredada con los arquetipos, ¿no? Lo iconográfico es la esencia del arquetipo, ¿no? Y cuando tú lo reconoces, entonces lo puedes articular, lo puedes usar. ¿No? Lo puedes usar de distintas maneras, ¿no? Porque no tiene una forma en sí, ¿no? La misma chimenea. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que me produce hacer? Pues básicamente es pues, ver cuáles eran, primero en los tratados de la arquitectura, cuáles eran esos conceptos, porción, órdenes, equilibrio, o sea, todos esos conceptos que nosotros hemos heredado de la educación, ¿no? Pero determinar
cómo era el fenómeno, o sea, cuántos, ¿no? Cuántos eran, ¿no? Y cómo eran, o sea, cuál es su construcción. Y entonces, esa es básicamente la esencia de mi trabajo de tesis. Entonces, ubiqué 104. Actualmente ya lo que ya sale en la publicación son 100 nada más, pero son 104. ¿No? Y entonces, todos los escribí y los probé. Es decir, el icono, para que sea intencionado, tiene que ser comunicativo. ¿No? O sea, lo que estoy entendiendo, no sé, ayúdenme, que los elementos compositivos como ritmo, composición, como ritmo, equilibrio, simetría, vienen siendo de alguna manera la gramática de la arquitectura. La gramática del diseño. Ese es. Es decir, lo que nosotros de alguna manera separamos. O sea, pensamos que el diseño es como una subdisciplina de la arquitectura, ¿no? No, el diseño es la esencia de la arquitectura. Y la arquitectura pertenece al diseño. O sea, tú puedes ser arquitectura con diseño y sin diseño, ¿no? ¿No? Eso es básicamente lo que hace, digamos, la intencionalidad del lenguaje, las composiciones. O sea, y es lo que separa realmente cuando es una arquitectura trascendente, ¿no? Consciente, intencionada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hice básicamente fue elaborar la gramática, ¿no? O sea, cuáles son y cómo probarla. Pero además, comprobarla de su grado de comunicación, porque acuérdense que parte de determinar si la arquitectura es un lenguaje, ¿no? Y la disciplina dentro del diseño, que tiene toda la intencionalidad de comunicar, ¿no? Es el diseño gráfico, ¿no? Entonces hago una prueba de cada concepto si tiene una referencia gráfica. En el diseño gráfico es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, explosión, ¿no? Pues si se hace el concepto de constructivismo es explosión, y explosión si se utiliza como elemento gráfico, ¿no? Los voy coleccionando y demuestro cada uno de ellos, por eso llego a los 104, ¿no? Pero además, como estudio en una escuela racionalista, que es la Escuela de Madrid, entonces mi preocupación es demostrar que uno de los conceptos esenciales de la arquitectura es la luz, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo elaborar? Y me aviento un capítulo aparte, ¿no? Mi tesis tiene 4 capítulos, normalmente se hacen 2 o 3, ¿no? Yo hago un cuarto, donde elaboro, digamos, la investigación sobre la arquitectura de la luz. Y hago exactamente lo mismo que describo cuáles son la articulación del lenguaje de la luz, ¿no? Y cómo se aplica en la arquitectura, ¿no? Y pero lo hago experimental. Y entonces elaboro hago un laboratorio y donde pruebo a través de modelos. Es decir, para poder hacer comprobaciones con la luz, que es muy complejo, porque simplemente yo tenía un profesor que decía, pues, es que la luz no es un problema, nada más abres un hoyo y ya tienes la luz. Sí, pero para que tengas efectos de la luz necesitas la sombra. Sí, de otra manera no. O sea, la luz intensa te reduce el espacio, ¿no? ¿No? La luz brumosa te crea los muros, ¿no? O sea, no puedes determinar, en una niebla no puedes determinar la distancia, ¿no? Entonces, para producir el espacio, para hacer el espacio, entonces elaboro un sistema de comprobación a través de trampas, ¿no? O sea, de reflejos, que es la manera no directa de ver la luz, sino a través de reflejos. Y entonces, al ponerla con planos, y trabajo la luz como el color, a través de gamas, ¿no? Y entonces esa es básicamente la parte, digamos, sustancial de esta teoría y de esta metodología. Esas son las trampas y esos son los efectos de luz
Y esas son las intenciones de poder hacer un rayo, ¿no? Con modelos y de poder hacer, por ejemplo, que pase de una estancia superior a una estancia inferior, el efecto de luz, ¿no? Y entonces lo trabajo, por eso insisto, todo este trabajo lo hago a través académico, ¿no? Entonces, cómo se hace una escenografía o cómo se hacen los modelos directamente con la luz, y llego hasta este tipo de modelo, por eso se llama modelos iconográficos, ¿no? Este tipo de modelo que es una interpretación arquitectónica. El modelo iconográfico es una interpretación. Una interpretación arquitectónica pues tiene techo, tiene muros, tiene entrada y tiene una lámpara en el interior. Entonces funcionan. Una arquitectura funciona como una lámpara igual, ¿no? Que tiene la luz adentro, ¿no? Y entonces donde toda la forma está hecha para producir efectos de luz. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese es lo interesante del caso. Esa es la diferencia entre una arquitectura fenomenológica y una arquitectura de lenguaje, ¿no? Y incluso el lenguaje purista, como en este caso de la construcción, que esta de construcción no viene a través de una simple composición, sino viene en función de cómo se maneja con la luz. Esa es la diferencia. Entonces, puede ser lo mismo, pero la intencionalidad es distinta, ¿no? O sea, hacer la forma en sí o que tenga efectos que produzcan sensaciones, ¿no? Exactamente. Con la luz, con el agua, con el viento, con lo que quieras. Entonces, la preocupación ya no viene a través de la forma, ¿no? La forma va a ser una consecuencia, ¿no? Pero sí requiere que sepas el lenguaje de esa consecuencia, ¿no? O sea, no te puedes, o sea, no te puedes dar la espalda, ¿no? Sino tienes que saber el lenguaje también. Ahí está el asunto, ¿eh? Ahí está el asunto. Es muy complejo. Sí. Porque básicamente muchos llegamos a arquitectura, es casi como un resultado fortuito las formas que se obtienen. Así es. Pero muchas veces lo interesante, creo que comentaste, Rafa, de que estamos hablando de un proyecto y me dije, a mí me dio mucha risa, pero a la vez le di gran valor. Como dice, fíjate, Jorge, dice, estoy planteando y puse 3 ladrillos y los puse en determinada posición del sol, ¿te acuerdas? Y me gustó. Así me dije, se me hace muy intuitivo, posiblemente muy empírico, pero muy valioso. O sea, yo no lo había pensado. O sea. Sí. Pero esa es básicamente, esa es la esencia del lenguaje de la arquitectura, es la intuición. Sí. Es la intuición y la forma como se experimenta. ¿Sí? Cuando te dejas a la intuición, que es diferente ser intuitivo o ser empírico. Empírico es que no tienes una idea y ahí la haces a ver si vas probando. Es como pegarle a la piñata, ¿no? Con los ojos cerrados, ¿no? Le puedes pegar, pero igual no. Es lo empírico, ¿no? Lo intuitivo no. Lo intuitivo es cuando tú haces muchos ejercicios y después de muchos ejercicios sacas una conclusión. Y ya lo haces de manera intuitiva, ¿no? Automática, ¿no? ¿No? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la obra. Sí tiene este sentido fenomenológico, ¿no? Bueno, esta obra que fue la remodelación de la calle de Enríquez, ¿no? Y básicamente la idea era quitar los anuncios. Era todo el cometido. Vamos a quitar los anuncios. Pero nosotros fuimos más allá. Lo hicimos con la Universidad Veracruzana, con el taller. Y lo que hicimos fue proponer una calle peatonal. Es decir, bueno, pues la calle debe ser peatonal totalmente, ¿no? Arbolada, peatonal, el centro de la ciudad, etcétera, etcétera. No se dejaron, por lo que sea, pero bueno, concluimos y se hizo este trabajo de pintura. Ya habíamos hecho una intervención en una calle por ahí por el dique. Hicimos este trabajo y básicamente para enseñar a los alumnos algo que no estaba dentro del programa, los alumnos del taller, que eran talleres verticales, ¿no? Enseñarles a usar el color. Es decir, en el diseño se usa color y en arquitectura en esa época no se enseñaba color. Y no sé si a la fecha se enseña color como teoría del color, ¿no? Normalmente en las escuelas de arquitectura no, porque tenemos la idea de que el color tiene que ser del material, ¿no? O sea, es más, lo dice Ruskin, ¿no? Siglo XIX. Y entonces el moderno lo toma como elemento utópico, ¿no?
Y entonces, ¿cómo pintar edificios neoclásicos, no? Entonces, investigamos, venía yo precisamente de hacer la especialidad en restauración, ¿no? En Florida, pues, ya se utilizaba colores postmodernos, y entonces estuvimos haciendo pruebas y concluimos, o sea, la bronca de usar colores que tienen que ser matizados. En la arquitectura no puede entrar colores puros, sino tienen que estar matizados. Y entonces hicimos pruebas y logramos, digamos, limpiar la ciudad, meterles los árboles, ampliar un lateral, bancas, o sea, es un parque dentro de lo que es la calle de Enríquez. Después intentamos ahí en Veracruz, que por cierto hicimos ahí una maqueta, ¿no? En la calle de Independencia, pero no pasó a mayores. Pero bueno, recuperamos la ciudad, porque la ciudad no se veía por los anuncios. Y entonces se empezó a ver la arquitectura y lo histórico, lo que había de valor dentro de lo poco que había de valor. Pero nos encontramos huecos, ¿no? Entonces había un estacionamiento, y entonces hicimos este artificio, ¿no? de arquitectura que era una especie de tapón con esta doble altura, básicamente para utilizar el paramento, cerrar el paramento, y después intentamos hacer este cerramiento sobre lo que es el edificio Enríquez, que no se dejaron, pero donde sí logramos básicamente fue en Sears hacer una gráfica de ventanas, ¿no? Súper criticadísimo, porque estamos haciendo escenografía, y el lateral, y la barda del IPE, ¿no? Y entonces, para mí, yo estoy súper orgulloso del resultado, ¿no? Porque se ve muy neoclásica. O sea, con todo el rigor de la arquitectura neoclásica, logramos hacer esa aportación a una barda que era de tabique, ¿no? Y bueno, Enrique ahí después hizo un edificio que yo siempre supe que no le gustó lo que hizo. O sea, lo que hizo, lo que quiso interpretar de postmoderno, no, como que no le llamó la atención, porque trató de repetir más o menos las dobles ventanas del Beaterio, y ahí no hay ninguna interpretación de la doble ventana del Beaterio, nada, cero, ¿no? O sea, tienen los mismos elementos, pero en su dimensión, ¿no? Y bueno, esta instalación que hicimos, que desafortunadamente entró Rivadeneira y nos las cubrió ahí, lo puso ahí medio colonial mexicano, y bueno, nos desarmó esta aportación que hicimos en esa época. En el 85 fue este trabajo. Y considero que, digamos, es fenomenológico porque trabajamos con los significados de lo que es un centro histórico de una ciudad. Y entonces esa recuperación, ¿no? Y esas sensaciones de empoderamiento, pues de nuestro orgullo jalapeño, de tener una calle pues limpia, a la altura, aunque fuera una simple calle, porque la calle de Enríquez es la calle de Enríquez, ¿no? Que tuviera esta intervención, ¿no? Bueno, este edificio que es la universidad es otro, bueno, es pues para mí el proyecto más así como completo que he hecho, porque es un edificio que tiene toda la intencionalidad del posmoderno, o sea, como su lenguaje, pero tiene ubicaciones que son muy interesantes por lo que lo hace fenomenológico, ¿no? En principio la solución, ¿no? Porque el edificio, que es un edificio pues básicamente utilitario, netamente utilitario, entonces un terreno muy limitado, 20 por 40, ¿no? Después se compró lateral y pudimos sacar la escalera que estaba en medio, ¿no? Pero pues está para una escuela
es totalmente limitado, tenemos que tener el máximo de utilización. Por eso nos fuimos hacia arriba y hacia abajo. Y pues es un cajón, no tiene mayor que. Utilizamos un módulo de 6x7 y básicamente para utilizar toda la estructura metálica y con joists. O sea, todo estaba modulado, calculado. Cuando íbamos a iniciar, aparece, sube el material por la Olimpiada de Beijing, ¿no? Que genera todo el material el consumo de hoja de lata de las fábricas mexicanas, ¿no? Entonces se nos fue para arriba y lo que hicimos fue hacer una interpretación con el concreto y las bóvedas. Pero básicamente, ¿cómo lograr hacer este techo, ¿no? Este techo que es muy aparatoso, básicamente es un puente, es una estructura, pero es una estructura biónica, ¿no? Porque es una ala, realmente es una ala, tiene un pico que da exactamente al norte de la ciudad. Está orientado, vimos el trazo que iba entre una columna y otra en diagonal y por eso tiene es decir, no está, la solución no está planteada en un sentido, digamos, de hacer algo distinto, algo. No, nosotros teníamos una idea de hacer algo lo más práctico y lo más barato posible, que era un diente de sierra, pero con un ancho de 20 metros, ¿no? Y con una pluviosidad como tiene Jalapa, que de repente tiene caídas fuertes de agua. Mario Ricalde, que no sé si anda por acá, pero nos dijo no, para los árboles que hay se tapa una canal y te baja, te tira la cubierta, ¿no? Se te la tira por la cantidad de agua que cae. Y entonces lo que hicimos fue, como ya teníamos el diseño, de hecho lo estábamos construyendo ya, de las bóvedas metálicas, pues, tenemos que hacer una bóveda en la parte superior. Y entonces pero nos salía así como muy plano, se elevaba muchísimo, o sea, se veía como un gorro, ¿no? Y entonces optamos por esta forma porque es una cúpula, no es una bóveda, es una esfera, ¿no? Solamente que es una esfera muy amplia, donde está ese trazo y de ahí viene una contra, ¿no? Y en un terreno que es completamente rectangular, creamos una forma muy compleja, muy topológica. Entonces tiene deconstrucción, tiene minimalismo, con esta malla que tenemos hacia el norte, que es un rompevientos, pero a la vez nos genera una privacidad en la fachada y a la vez nos elimina la idea de los niveles para ver un solo plano, ¿no? Y sobre todo que lo más bonito que tiene las terrazas, que tiene una delimitación del espacio, ¿no? Y bueno, esta fachada, por ejemplo, la que se ve en la que está en el centro, que es la del museo, se ve una forma, pues ahora sí, más biónica y más siglo XXI. De hecho, Carlos Caballero hizo un trabajo de recopilación, de investigación sobre arquitectura siglo XXI y nos tomó este edificio. Pero lo más interesante de todo el caso es la sala de juntas, ¿no? Que aquí Ibrahim fue el que nos echó la mano para hacer la construcción y el diseño de esta pieza. Esta es la estructura, ¿no? Entonces, es un puente, realmente es un puente hecho con arcos. Y bueno, todo artesanal, podemos decir es de estilo high-tech, pero realmente es totalmente artesanal. Encontramos unos paileros de ahí de Veracruz, que a través de un gato hidráulico y unas garruchas levantaron toda la estructura con una precisión, en serio, de milímetros. Impresionante. Entonces, esta es la forma que da exactamente hacia el norte
y entonces cae como si fuera un pico de un águila, y estas son las alas, y tuvimos un viento cuando estaban haciendo en la superficie, que es toda metálica, está ensamblada, ¿no? Engargolada, y la estaban atornillando, entonces entra un viento de 120 kilómetros por hora, entonces yo vengo asustado y me dicen, no, arquitecto, para nada, ¿no? Para nada esto. De hecho, no es el peso de los paneles, porque son de poliuretano, ¿no? Con lámina, que es lo que usan los supers, pesa nada, ¿no? Es que no se vayan, que no vuele esa ala, que no vuele, ¿no? Y entonces todo está hecho para que se agarre, ¿no? Para que se tense, ¿no? Y tenga la resistencia por la tensión y no pueda volar, ¿no? Y bueno, es todo una planta libre completamente, y todo lo demás viene a través de cerramientos, que son puertas que se abren y se cierran, ¿no? Y si todo el mobiliario, todo lo que está hecho, nosotros hicimos solamente la pura estructura. Todo lo que está afuera es sobreestructura, y todo lo que está dentro son divisiones internas que se pueden mover tranquilamente. Esa es los entrepisos. Para esto, insisto, para hacer las bóvedas, decimos con tepecil, no pesa, ¿no? Son 800 kilos por metro cúbico. Pesa. O sea, pesa porque tiene 1,40 m las traves. Y entonces era mucha carga, y sobre todo que no se puede meter el tepecil suelto. Hay que meterlo con concreto, así, con cemento, ¿no? Entonces tiene un peso mucho mayor al ser compactado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues básicamente un puente. Metimos sonotubos en el interior para dejar huecos, ¿no? Y estructurar la losa que viene abajo, que es la que está pegada a la lámina estructural, con el firme. Y está armado solamente con malla, ¿no? Pero tiene esos elementos que son pues una especie de sostenes o ensambles entre las dos losas, que hace que esto funcione como si fuera una losa aligerada, ¿no? Pero el acabado, pues, es impresionante, ¿no? De un acabado de fábrica, ¿no? Como coche, ¿no? Y bueno, todo el interior igual, insisto, todo se mueve, todo se maneja, etcétera, etcétera, con versatilidad. A mí siempre me ha recordado esas bóvedas a este sistema de bóveda catalana porfiriana Así es. que se traía prefabricado. Creo que lo hay en el edificio de Hacienda, ahí en Lucio y Altamirano, que son unas láminas que forman una bóveda, ¿no? En base de un riel también. El edificio de Hacienda las tiene. Es el edificio de Hacienda Altamirano y Lucio. Claro, claro. Por eso insisto, que el futuro está en el pasado. Ajá. El futuro está en el pasado. Solamente es irlo adaptando, irlo experimentando, reinterpretando. Pero pues es la manera sólida de poder fundamentar, ¿no? Cuando tienes esa referencia, y clara como referencia, ¿no? Del pasado, ¿no? Y bueno, pues esta es la manera. Todavía hay posibilidades de crecimiento en el interior, que hemos pensado hacer puentes, ¿no? Y todo de madera, formas orgánicas, ¿no? Como maximalismo, ¿no? Pero bueno, pues básicamente depende de los costos. Este es el auditorio, que lo hicimos con reciclaje, porque todas estas montenes fueron los que se utilizaron para poder cubrir y hacer los arcos. Después los reutilizamos para hacer este auditorio, que era el estacionamiento, ¿no? El patio, pero estacionamiento. Y entonces de plano lo hicimos como auditorio, ¿no? Bueno, la luz, como insisto, mi especialidad es básicamente la experimentación con la luz de manera intencionada. Y entonces es a través de lo imperceptible, que son los brillos. Uno mira los espacios, pero no mira los brillos, ¿no? Los colores, que los congelada, ¿no? Los efectos de reflejos, ¿no? Y sobre todo del cómo poder hacer una arquitectura luminosa sin necesidad de hacer tantas ventanas, ¿no? O sea, a través de
de cómo cae es decir, el problema, y eso, bueno, aquí está Enrique que nos puede decir que, o sea, el problema de la luz es que te mete el calor. Entonces no es tan fácil como simplemente abrir, ¿no? Sí, entra el aire, pero también entra el calor con la luz, ¿no? Aunque sea reflejo, ¿no? Y entonces, ¿cómo poderlo manejar para poder tener efectos, pero que te iluminen, pero que no te deslumbren, ni que cuando no te iluminen, pues tengas el tema del calor? Y esta es básicamente la parte interesante, que es, básicamente es una chimenea. Es, la sala de juntas es donde se tratan los temas delicados de la escuela. Tiene que ser como muy cerrada, ¿no? En cuanto, y separada, ¿no? Cerrada y separada. Pero a la vez tenemos también el factor psicológico de personas que vienen a veces con ánimos distintos, o sea, algunos muy alterados, pero entrar en un espacio que sea distinto, que tenga efectos y sobre todo esa espacialidad con esos cristales fractales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es que te intimide, pero sí te cambia un poco la percepción del espacio, si estás encerrado o delimitado, ¿no? Sino está en una complejidad y además siempre estás viendo para arriba a ver qué. A ver qué cuentas. Sí, ¿no? Entonces, pero básicamente está cerrado, sí tiene ventilas, pero es una chimenea, se ventila por la parte de arriba, ¿no? Y básicamente está intencionado como esta forma biónica de un elemento que se llama arquitectura parásita, ¿no? Está metido como una arquitectura parásita entre dos elementos que pueden estar entre high-tech y minimalismo, ¿no? Ahí están digamos, dentro de las soluciones, tanto técnicas como de conceptos, viene lo que es la limpieza del diseño, ¿no? Como coherencia formal, como decir, el control geométrico y bueno, la idea del volumen como una gran fábrica, ¿no? De creatividad, ¿no? De arquitectura, pues ahora sí de propuesta, ¿no? Esta es la preparatoria de Gestalt, que es el último trabajo que hemos hecho. Y bueno, pues es una prepa, pero la idea es que no parezca prepa, ¿no? Sino que es muy Le Corbusiana, muy tardomoderna, un poco minimalista, ¿no? En algunos aspectos. Y bueno, también tiene una tecnología, ¿no? Que utilizamos estas cubiertas de madera y muy poco metal, ¿no? Que son cubiertas para recoger el agua y para crearnos estas azoteas como patios. Pero básicamente es un edificio que está metido dentro de una loma. Es un edificio que está empotrado, ¿no? Esa loma. ¿Se acuerdan de la otra arquitectura? ¿No? O sea, uno de ellos, el edificio, el taller de Renzo Piano, ¿no? Que está empotrado, ¿no? En el acantilado, pues esa es la idea, ¿no? Que nos sirva de retención de la loma y ahí es donde se incrusta para poder dejar lo más que se pueda del el lugar plano en este terreno que es muy difícil por ser una loma. Y entonces tener este lugar, a los alumnos les encanta, ¿no? Estar en esa zona y que es bastante libre y pueden hacer pues teatro, danza y música. Este es el foro que está hecho con todo material reciclado. Los edificios todos son bóvedas de ferrocemento, o sea, no es una tecnología, ¿no? Bastante barata, ¿no? Y bueno, pues ahora sí con la experiencia de hacer este trabajo de ferrocemento. Y en esta última imagen ya tenemos una adaptación que hemos hecho para utilizar la terraza de aquel edificio que está al frente, que es la parte administrativa y los laboratorios.
ya hemos hecho salones, pero incluso con el mismo concepto de las de estructuras, un poco aquí como la arquitectura modular de Brain, interpretada de manera bien, bien artesana, ¿no? Esto es básicamente lo que da la loma. Entonces básicamente es un edificio enterrado, ¿no?, dentro de la loma, pero le hemos metido estas ventanas o estos domos en el muro para que para que los salones no se sientan enterrados. Y bueno, recuperamos el agua o sea, somos autosuficientes en agua. Y bueno, el proyecto de la escuela básicamente es aprender del terreno, aprender de la naturaleza y aprender a cultivar. Esa es nuestra propuesta en cuanto a la prepa. Y además, pues todo el mecanismo de lo que es el diseño para hacer investigación y para hacer diseño editorial como actividades propias de la prepa, ¿no? Esta es la casa Xolosla, la que publicó Luis de la Puerta. Es una casa que está hacia la montaña, hacia ¿cómo se llama? Rancho Viejo, exactamente. Esto está en el límite de la ciudad, pero ya está fuera de la ciudad. Entonces, lo que intentamos hacer, pues básicamente por seguridad, era no hacer una residencia que pareciera residencia, sino básicamente que fuera un poco de campo, pero no tan de campo. O sea, que tuviera realmente una propuesta. Insisto, la idea de hacer una arquitectura, digamos, mucho más experimental, es básicamente aplicar lo que enseñamos. Lo que enseñamos dentro de esta escuela, que son los lenguajes y que son esta intencionalidad hacia la sustentabilidad, pues era básicamente hacer esta casa sustentable, ¿no? Entonces, recopilar el agua de lluvia, purificarla, meter colectores solares, o sea, más bien calefacción solar, y aquí logramos tener 40 gallinas, ¿no? Y tener un invernadero para producir la hortaliza. Y bueno, ya en la huerta ya no tuvimos oportunidad, ¿no? Pero básicamente, insisto, como quedaban al lado de la carretera, pues quisimos hacerla que fueran más de lámina, ¿no? La casa de lámina, ¿no? Este es el trazo de la planta. Es una planta, digamos, deconstruida, pero no, es decir, en función de que fuera segura la casa, de que se pudiera compactar, que se metiera dentro de lo que es la loma para dejar la parte plana hacia la cancha y que nos permitiera separarnos del vecino a través de dos patios, un paso por la parte de atrás y un patio en el interior. Es una casa de una sola planta, o sea, de una planta teóricamente. Después tiene un sótano y tiene sobre la cochera tiene un estudio. Pero básicamente la idea es medio nivel, simplemente una planta de medio nivel, separada de medio nivel, la parte de las recámaras con la parte social, ¿no? Y es compleja como forma, que ahí podemos ver la cubierta, que es bastante compleja, pero de hecho, digamos, podemos verlo, incluso tenía una imagen que era de una mariposa. Era básicamente la idea de la mariposa, o sea, tener las dos alas de la mariposa y tener esta línea que está en el centro, que está en azul, que es donde entra la luz. Digamos, dentro de los experimentos que he hecho en el tema de los modelos con arquitectura, cuando iluminas la parte interior, es como produce el espacio Es decir, nosotros pensamos que toda la iluminación importante viene de la periferia, pero cuando tú tienes el patio iluminado, lo de la periferia ya no es tan importante. O sea, se producen las sensaciones espaciales, ¿no? Entonces, esa básicamente es la idea, iluminar en la parte interior.
El tema de Jalapa básicamente es un problema de humedad, ¿no? Y entonces la idea básicamente era crear una especie de termo, la casa que fuera un termo, pero no a través de una inercia térmica, digamos, de espesor, sino a través de ferrocemento, 4 centímetros de concreto que tiene el ferrocemento, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacerlo? Y también el problema de ferrocemento, que cuando queda a la intemperie, se cuartea y se hace polvo, ¿no? Entonces lo que hicimos básicamente fue hacer las bóvedas y meter lámina arriba. Entonces la lámina arriba lo que hace es calentar la parte intermedia, el espacio que hay entre la bóveda, ¿no? Entonces lo calienta y le quita la humedad. Ese es el punto, lo que No. iba a decir ahorita, porque ¿de qué sirve calentar si generas una vaporera dentro de la casa? ¿No? Pero si retiras la humedad, sí funciona. Entonces, si calientas esa distancia, ese intersticio entre la lámina y la bóveda, calientas la bóveda, ¿no? O sea, quitas la humedad, sacas esa humedad, sacas ese aire caliente o esa sensación térmica en el interior, ¿no? ¿No? Y a la vez lo que haces es, como tiene huecos, no está cerrado, no es un sándwich, ¿no? Sino tiene una serie de huecos, está separada, pasa el aire a velocidad y entonces lo que hace es te seca y te baja la temperatura en el interior. Probadísimo, ¿no? Entonces nos funcionó bastante bien el tema de la luz y el tema Pero la bronca era básicamente cómo hacer esta forma compleja con las bóvedas. Las bóvedas requieren paralelas. No se puede hacer con diferencias de los laterales, ¿no? Sino son paralelos, ¿no? Y entonces lo que hicimos básicamente lo que hace Santorini, ¿no? Pues que hace módulos que están enlazados, ¿no? Y los enlaces son la parte de los enlaces, que es donde está la chimenea entre la sala y el comedor, ¿no? Ese triángulo, o esa forma, sí, es un triángulo. Ahí está separada las bóvedas. Es un conector. Es un conector, pero con vidrio esmerilado. No, es un domo, ¿no? Ese conector es un domo. Entonces, es el que va a iluminar y calentar el interior, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues es muy simple. Son 4 módulos. En la parte de la recámara se repite porque son dobles, pero en la parte de abajo es una línea, ¿no? Nada más separada, o sea, rota. Y ahí está, es donde está la luz, ¿no? Pero recuerden que el tema, que la luz se difumina muy fácilmente, ¿no? Y te crea una intensidad homogénea, ¿no? Para producir el espacio requieres reflectarla. Entonces necesitas elementos que la luz golpee y rebote. Entonces, para eso está esa parte de la chimenea. Esa es la parte, esa es la parte central, donde está la luz. Es un muro de vidrio que separa la parte privada de la pública. No hay escalera, es una rampa, ¿no? Y llega, bueno, no lo vamos a ver después, ¿no? Pero vean cómo se separa la bóveda, ¿no? Son dos bóvedas que están separadas por este elemento de luz. Igual en la parte de atrás, es lo mismo, es un patio, pero es un patio interior, ¿no? Y bueno, con J. Paredes, que la pues ¿cómo le llama él? Una arquitectura, sí, introspectiva. Es un patio interior, ¿no? Dentro de la casa. Bien, aquí es la parte de abajo de ese patio interior, que se ve más claro, y ahí se ve el horno en el lateral y la parte de servicio, ¿no? Entonces maneja códigos distintos, elementos como minimalistas, la conformación es digamos, deconstructivista, ¿no?
Y tiene elementos como este arco, pues como postmoderno histórico, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que parece? Pues una arquitectura ecléctica, ¿no? Sí. Cuando tú lo lees como estilo. Pero si tú lo lees como fenómeno, como fenomenología, entonces te das cuenta de que estás usando el lenguaje para ordenar, y dar significado a cada elemento, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, lo importante es lo que está ahí arriba, ¿no? Las entradas de luz, ¿no? Que van a producir efectos, ¿no? Ahí están los efectos. Ahí está la chimenea, o sea, que nos sirve, o sea, además de que saca el aire caliente, ¿no? Pero a la vez son muros o planos inclinados para provocarnos reflejos de luz. Y la luz cae, o sea, no entra de una manera directa, sino cae de una manera tranquila, ¿no? Las bóvedas pues, son de medio punto, ¿no? Entonces vean cómo es un cañón de luz, cómo pega en el muro, y es el muro el que ilumina, ¿no? Sí. Y cómo se utiliza el vidrio para hacer estas transparencias, ¿no? Y lo interesante es que cuando mira uno esos efectos, se desvanece la materialidad de la forma, ¿no? Entonces se hace fractal, ¿no? Y con diferentes intensidades. Y en los pasillos es como vemos las trampas, ¿no? O sea, donde los muros son elementos que nos están haciendo trampas para ver la profundidad, ¿no? Y bueno, en este caso, el tema de la terraza. Entonces, en la terraza viene la losa de concreto, se aprisiona el espacio, ¿no? Y se genera una visión horizontal. Bueno, la cocina le dimos mucha importancia, sobre todo porque mi esposa cocina, y entonces era el lugar, realmente la sala familiar era la cocina. Y entonces, con este gran ventanal que nos daba este bosque, ¿no? Que estaba ahí enfrente. Y bueno, el cómo se va articulando el espacio, que insisto es fractal, ¿no? Y cómo los muros no llegan a los techos, sino es la bóveda la que hace una continuidad. Y después todo el interiorismo, ¿no? El diseño de los muebles, ¿no? Y está intencionado de que sea como metálico, ¿no? Todo este tema, ¿no? Y igual este es el desayunador que queda separado de lo que es la bóveda, ¿no? Ya con un elemento en lámina, ¿no? Y el vidrio, ¿no? Los paneles de vidrio, o sea, ¿cómo se llama? Los techos para evitar el sol en la ventana, ¿no? Que nos entre el calor y que difumina la intensidad. O sea, Jalapa pues, tiene intensidad, es semitropical, entonces tiene mucha intensidad lumínica, ¿no? Entonces la casa, digamos, es luminosa, pero no demasiado iluminada, ¿no? La alberca con, insisto, con toda esta calefacción de agua. Logramos aquí la purificación de agua. Fue una investigación bien particular. Logramos un ingeniero que nos hiciera un sistema de electrólisis con diodos de plata, ¿no? Y funciona muy bien. Y a la fecha no he podido conseguir ya otro. Pero funcionaba, teníamos agua potable en toda la casa. Y es impresionante, ¿no? La sensación. Pero esa es fenomenología, ¿no? Tú abres y puedes tomar el agua como en cualquier otro país. Todo un país como Estados Unidos o Europa, ¿no? Y vean, son los efectos de luz, ¿no? Como metimos
estos cañones y utilizamos los muros para poder provocar. Normalmente no se perciben, ¿no? O sea, tú ves la casa y lo ves iluminada, pero hace falta la fotografía para ver los detalles, ¿no? de esta intencionalidad, ¿no? Por ejemplo, en el closet, bueno, en el vestidor, el cómo está la bóveda con vidrio esmerilado y nos cae una intensidad lumínica, ¿no? Después el cañón de luz y después el fondo, ¿no? Esta es la casa, esta última que hemos hecho. Esta está junto al Parque Laya y entonces estamos en la periferia otra vez de la ciudad, pero a 20 minutos caminando al centro, ¿eh? O sea, no, realmente estamos cerca, ¿no? Entonces es una casa urbana, pero dentro de una zona totalmente ya campo. Nosotros en el lateral, en la parte de atrás está el parque, en la parte lateral está el parque y del lado izquierdo hay una finca y a partir de ahí está el Cofre Perote, no hay nada. Entonces estamos totalmente aislados y básicamente la intencionalidad es el aire puro, el aire de un bosque, o sea, es la calidad, digamos, humana, bueno, la calidad de vida es estar en el oxígeno, tener oxígeno para poder respirar dentro de la casa, ¿no? Y entonces, igual la casa es bioclimática, tenemos entre 5 y 8 grados de diferencia con el exterior, ¿no? Dependiendo la temporada. Pero cuando hace frío, si hace mucho frío, entonces tenemos las chimeneas, 4 chimeneas. La entrada está a 140 metros del frente, ¿no? O sea, es un recorrido de 140 metros. Y es una loma de 40 metros, ¿no? Entonces pusimos la casa en la loma para que todo el aire, el oxígeno, el aire fresco del bosque suba y esté en la parte superior. Y en esta parte es donde tenemos el sol, ¿no? Donde podemos tener, insisto, todo el problema de Jalapa es la humedad. Y bueno, lo primero que hicimos, como es una loma, es entrar. La cochera está enterrada. Recuperamos esa. Es una bóveda de ferrocemento, ¿no? No tiene más. Y son 7 metros de ancho. Y con ese experimento fue como hicimos la preparatoria para hacer las bóvedas. Insisto, el código es, pues sí, es una arquitectura muy Le Corbusiana, columnas redondas, aplanados, ¿no? Utilizamos las cubiertas sobre estructura de vidrio esmerilado en las terrazas, ¿no? Para secar esas zonas y para difuminar el sol. Y aquí básicamente todo el problema es la seguridad. Entonces tuvimos que encerrar la casa, ¿no? Y abrirla en la parte superior. Pero encerrarla y tener realmente la gran terraza en la parte de arriba, ¿no? Esta es la casa. La idea básicamente igual era una estructura independiente de la forma y después con muros de Covitec, porque era más fácil subir esa loma que el tabique y artesanal, y todos son muros de Covitec, están colados con 2,5 centímetros, ¿no? Y son muros mueble. Entonces todos los muebles están metidos. Encontramos un muy buen carpintero y bueno, todo el manejo es el tema de la luz, que no sea tan intenso en el interior para que nos dé menos temperatura, ¿no? Y las terrazas, ¿no? Y bueno, es un solo cuerpo, básicamente como geometría, y después está la escalera que está girada, y después todo lo que es la cocina y lo que son los servicios están alrededor. Entonces
parece simple, pero a la vez es compleja. Este es el comedor, se abre toda la ventana hacia la terraza. Cuando tenemos alguna reunión familiar, pues hacemos todo el comedor amplio hasta la terraza, ¿no? Y la separación, la cocina no está separada, sino está zonificada con el desayunador. El desayunador tiene una terraza, pero eso a manera de casa japonesa, con áreas que se cierran, ¿no? O se abren, ¿no? Exactamente, que están aledañas, ¿no? Son espacios tapón, ¿no? Esta es la cocina, ¿no? Es una sola línea, está todo metido ahí. Y después dentro de la cocina está el horno en la parte de atrás, ¿no? Y la salida hacia el jardín, que es donde está el invernadero, ¿no? Y bueno, lo que separa la cocina y el desayunador es pues servicio se llama, ¿no? Donde está todo lo que son vasos y copas y demás, que sirve para el comedor y sirve para el desayunador, ¿no? Esta es la zona de cafetería, la que está en medio, donde tenemos todas las cafeteras que me he podido conseguir en todos los viajes que he hecho. Y la cafetera ya de base para estamos en una zona de café, ¿no? Ese es el estudio. Vean los efectos de luz. Lo interesante de la casa es la luz, ¿no? La seguridad se cierra en la noche y esa es la manera como se ve en el interior ya de noche o de la tarde. Pero la casa se abre, tiene una puerta totalmente que se abre. Entonces es una terraza, ¿no? Del estudio es una terraza del jardín. Esas son las recámaras. Y bueno, lo hicimos como arquitectura de interiores, ¿no? O sea, los elementos de arquitectura nos están definiendo los muebles para el interior. Esta es la zona, de hecho, la habíamos pensado siempre así, como una zona de ampliación, la dejamos como doble altura al inicio, pero ya la hemos cerrado y le metimos la madera, y pues tenemos me recuerda tu arquitectura, una ventana grande, solamente en vidrio, cuadrada, pero es la zona, digamos, es la sala familiar, la sala de televisión, pero yo trabajo ahí, o sea, siempre me he imaginado la casa de Barragán cuando la conocí, de que era muy grande para una sola persona, ¿no? Pero él solía trabajar en diferentes lugares dependiendo las condiciones y la hora del día, ¿no? Y yo lo he llevado a cabo igual, ¿no? O sea, aquí escribo o aquí hago algunos diseños o algunos modelos o algunos dibujos y después abajo hago otra cosa y luego en la terraza de arriba hago otra cosa y después en la terraza del desayunador otra. O sea, no estoy en un solo lugar, ¿no? Sino dependiendo, me voy cambiando durante todo el día, ¿no? Y bueno, para nosotros es el lugar preferido, ¿no? Y con el cañón de luz, que es un tono a lo que es. Por eso pues esas tres fotografías pues son diferentes horas del día, ¿no? Con la luz. Y pues insisto, es el lugar más preferido y sobre todo cuando cerramos ya la casa, se cierran en la escalera, entonces ya nos queda un espacio mucho más íntimo dentro de la recámara, ¿no? Este es mi cuarto de pintura, y entonces bueno, me he dado la tarea de pintar de veras, y bueno, este es mi espacio, ¿no? Para hacer estos intentos de obra. Esta es la parte de arriba, que será la terraza, la parte de la azotea. Entonces hemos hecho aquí el gimnasio y la terraza, el roof garden, ¿no? Con un carril de nado, ¿no? Entonces, lo importante para nuestra actividad, pues es el tema del ejercicio, ¿no? Entonces, dentro de la casa es más fácil y sobre todo con este tema de pandemia, pues aquí nos funcionó perfectamente. Una cosa interesante de la casa es la escalera, y eso fue algo que le llamó mucho la atención a Cota Paredes, porque normalmente las escaleras son espectaculares en las obras que él hace o las obras que he visto,
Y le llamó mucho la atención que estuviera encerrada, o sea, que fuera contenida. Pero tiene una intención que básicamente es, tiene en el centro un espacio para un elevador, ¿no? Y le da la vuelta. Y entonces, al darle la vuelta, se cierra. O sea, es una puerta que tenemos de protección, ¿no? Entonces la tenemos que hacer como muy, o sea, no abierta, como escalera, ¿no? Sino bien cerrada, ¿no? Y entonces, pero a la vez nos permitió también utilizarla como chimenea. O sea, por ahí sale el aire caliente, ¿no? De toda la casa. Por ahí sale, por esa chimenea. Y entonces tiene una serie de ventanas que están pegadas al muro. Cuando se abren, sale el aire caliente impresionantemente. Y efectos de luz. Entonces, de hecho, como pinto, pues, las obras que hago, pues las pongo. Es un museo, ¿no? Una galería. La escalera es una galería. La sensación de la madera, pisarla, ¿no? Es táctilmente es muy acogedora. Y al dar la vuelta, como tú no te esperas qué es lo que vas a encontrar cuando giras, entonces va a ser siempre elementos distintos, ¿no? Igual con pinturas distintas, ¿no? Y entonces se transforma en un elemento fenoménico, el tema de la luz, el tema del viento y el tema del tacto y de la visión, ¿no? Oye, y además con perspectivas contenidas, no hay nada mejor que ver, pues pones una pintura, ¿no? Así es. Esta es la entrada hacia las recámaras. Y entonces vemos cómo se cierra. En primer lugar se abre la ventana completa, ¿no? Con pivote, y nos sirve básicamente para sacar el aire. Y en la noche se cierra, la madera lo cierra, entonces nos sirve un poco de protección, tanto para alguien que quiera entrar a robar como por la temperatura. Y se corre esta puerta en la noche, ¿no? Y ahí la vemos ya cerrada, ¿no? Esos son los pasillos, ¿no? Entonces los pasillos son los conectores, ¿no? Pero son trampas de luz a la vez. Son los que nos dan espacio, los que nos dan las trampas de luz, los efectos en cada una de las partes. Ahí podemos ver en la imagen pequeña cómo estaba cuando estaba a doble altura, ¿no? Y ahora cómo está ya con la entrada hacia la sala familiar. Y esas son las trampas, ¿no? O sea, cómo lo hacemos estos, sobre todo en los baños que son totalmente aislados, ¿no? Pero a la vez no necesita más que unos pequeños tubos de ventilación y la iluminación cenital, ¿no? Y esta es la zona de servicio, que es donde tenemos el diseño de estas celosías, ¿no? Y esa escalera da al cuarto de servicio, ¿no? Las terrazas, ¿no? Tiene 3 terrazas. Y bueno, para terminar, esta es la parte son los 2 libros que he hecho. Uno de ellos, Modelos Iconográficos, es con Enrique Sánchez, ¿no? Y que la ha elaborado ya toda una serie de, de artefactos ya mecánicos y hasta digitales. Y este es el libro ya que tengo, que es la síntesis de mi tesis con relación al lenguaje de la teoría de la forma, ¿no? Y bueno, saqué esta imagen porque hice una conferencia, más bien un taller en Montreal, Canadá, en una escuela de diseño. Ellos habían venido primero a dar un curso y se daban un poco mi imagen, ¿no? Entonces querían hacer un cartel con una imagen que me representara. Encontraron este monje que me encantó, ¿no? O sea, me encantó el parecido. Y sobre todo le pusieron ahí este elemento como de arquitectura, y el director es el que está ahí junto, ¿no? Entonces, pues sí, me siento como, yo creo que si hubiera existido la Edad Media, seguramente hubiera sido monje, seguro.
Un monje arquitecto, por supuesto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta clase, Joel. Creo que de repente escucharte es como regresar a la universidad. Y bueno, yo tengo como dos preguntas y de ahí me gustaría, antes de cerrar sesión, pasar el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta. Pero en tu tesis hablas de aproximadamente 100 conceptos, ¿no? ¿Cuántos te faltan por llevar a cabo? Sí, llevar a cabo como investigación es un montón, porque digamos lo que intentamos hacer como escuela es básicamente desarrollar uno por uno, ¿no? O sea, desarrollar uno por uno. Los clásicos, que son proporción, composición, euclidianos, geometrías, o sea, sí lo hemos elaborado ya una metodología. Y siempre es un reto, ¿no? La ventaja de esta teoría, como es el lenguaje, es que las relaciones que puedes tener, y además yo me maravillo mucho porque el tema de la teoría es que no es dogmática, ¿no? Sino es una visión, pero de un fenómeno mucho más complejo que muchos tienen otras visiones, ¿no? Entonces hay una escuela, la escuela de Basilea, que también que es Gestalt también, es de las pocas Gestalt, que ellos manejan un solo concepto, textura. Y con textura sacan todos. Es decir, todos se vinculan con todos, o todos se pueden vincular con todos. Entonces no es un problema de la cantidad, no, sino básicamente es un instrumento para tú experimentar, ¿no? Y pues no lo sé qué. Es que, bueno, tú lo sabes bien como diseñador, que depende dónde lo puedes aplicar, ¿no? O sea, si es una arquitectura enterrada, si es una arquitectura puente, si es una arquitectura torre, ¿no? Depende dónde lo puedes. Yo no me veo, o sea, no me desarrollé como un profesional independiente, ¿no? O sea, sí hice asesorías, hice obras que solamente hice el puro diseño, pero no me desarrollé como empresa, ¿no? Y sino mucho más vinculado al tema de la teoría, ¿no? Por eso pude desarrollar esos 100 conceptos, ¿no? Que están ahí puestos, que están planteados y que cualquiera los puede utilizar, ¿no? Yo pienso que o sea, cada quien va tomando aquello que te identifica, ¿no? Y a mí en particular siempre me llamó la atención el arte, ¿no? Desde el punto de vista de la pintura, ¿no? Por eso me metí más por el tema del color y por el tema de la luz y por el tema de la pintura, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, doctor, nuevamente. Y pues siendo las 19 horas con 20 minutos, siendo viernes 27 de septiembre del 2024, damos finalizada esta sesión y pues muchas gracias a todos por acompañarnos.